Buenas noches, chicos. Bienvenidos a la hora macabra. Un espacio donde las luces tiemblan, el reloj se detiene y la oscuridad se atreve a susurrarnos cosas que preferimos no saber. Soy Lady Kaboom y si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde para volver atrás. Esta noche quiero que respiren hondo, que observen su entorno con atención. ¿Están solos? ¿Están seguros? ¿De verdad están seguros de que nadie más está en la habitación? Porque el tema que hoy nos convoca ha cruzado continentes, idiomas y generaciones. Y aún hoy nadie ha podido explicar con certeza qué es lo que realmente estamos enfrentando. Lo llaman un mito moderno, otros una advertencia. Y hay quienes aseguran que es el rostro mismo de la oscuridad disfrazada de inocencia. Esta noche hablaremos de los niños de ojos negros. Y aunque no sabemos bien qué son, todos coinciden en algo. Una vez que los ves, algo en ti cambia para siempre. Puede que al escuchar el término pienses en cuentos, leyendas que se inventan en foros, videos de internet, anécdotas virales. Pero las historias que van a escuchar hoy no fueron contadas para entretener. Fueron narradas por personas que no volvieron a dormir igual. Por hombres y mujeres que jamás buscaron atención, pero que hasta hoy, aún con la voz entrecortada, juran que lo vivieron y que fue real. Porque esto no es solo una historia, es un eco que se repite. En Texas, en Escocia, en el norte de México, en pueblos remotos y ciudades iluminadas. Siempre el mismo patrón, siempre los mismos detalles y siempre la misma mirada. Unos dicen que son niños, otros que son entes disfrazados. Algunos aseguran que son proyecciones demoníacas, formas que imitan lo humano para poder acercarse. Pero todos coinciden en algo. Sus ojos, negros, completamente negros, sin pupilas, sin esclerótica, sin vida, tan oscuros como el abismo, tan fríos como la muerte. Imagínalo, estás en casa, una noche como esta, lluviosa, con un silencio demasiado pesado. Alguien toca tu puerta. Abres y ves a dos figuras pequeñas que dicen que necesitan usar el teléfono, que están perdidos, que su madre viene en camino. Hablan con calma, pero algo no encaja. Hay un escalofrío, un instinto, una presión en el pecho, una urgencia de cerrar la puerta, de no mirar y de huir. Y cuando sus ojos se alcanzan y miran hacia ti, ahí están, vacíos, inmensos, opacos, negros, completamente negros. Y es entonces cuando sientes que ya no estás frente a un niño, sino frente a algo que no debería existir. Esta noche, en la hora macabra, vamos a sumergirnos en esta inquietante leyenda, pero lo haremos como siempre lo hacemos aquí, sin adornos innecesarios, sin clichés hollywoodenses. Aquí no se cuentan cuentos. Aquí se exponen los miedos que se esconden en los rincones de la realidad. Vamos a recorrer los casos más antiguos y los más recientes. Desde el famoso relato ocurrido en Texas a mediados de los 90,
hasta los testimonios de personas aquí mismo, en México, que aseguran haberlos visto al borde de una carretera o de pie, inmóviles, frente a la entrada de su casa. Historias donde la constante es la misma, la petición de entrar, porque sea cual sea su origen, estos seres siempre piden permiso. Nunca entran por la fuerza. Y eso, por extraño que suene, es lo que más inquieta. ¿Qué pasa si se les deja entrar? ¿A dónde se va quien los deja pasar? ¿Es solo una leyenda? ¿Un experimento mental colectivo? ¿Una construcción viral? ¿O estamos hablando de entidades reales que se han camuflado entre nosotros, utilizando la imagen más vulnerable y sagrada, la de un niño? En los próximos minutos vamos a explorar todo esto. Vamos a escuchar relatos escalofriantes, teorías perturbadoras y pistas que han desconcertado investigadores, parapsicólogos, testigos e incluso escépticos. Pero no se trata de convencerlos, ni de asustarlos sin sentido. Este programa es para quienes sienten curiosidad por los bordes de lo inexplicable, para quienes han visto lo que otros no ven, para quienes saben que hay cosas que no tienen nombre, pero sí presencia. Y por eso los invito a que apaguen la luz, a que se pongan cómodos o tal vez incómodos, porque esta emisión no será fácil de digerir. Lo que están por oír podría quedarse contigo, no como un recuerdo, sino como una pregunta que no los va a dejar dormir. Esta noche caminaremos por la niebla de la duda, por los silencios que gritan y por las puertas que jamás debieron abrirse. Esta noche los invito a quedarse conmigo, a recorrer un tema que no solo perturba, sino que también advierte. Porque hay quienes dicen que el simple hecho de hablar con ellos los atrae. Así que si escuchan pasos donde no debería haber nadie, si alguien toca a su puerta mientras dure esta transmisión, hagan lo que quieran, pero no abran. Nunca, nunca abran. Porque puede que del otro lado esperen ellos. Y esta vez ya saben su nombre. Y apenas estamos comenzando. Hoy, en la hora macabra, los niños de ojos negros. Y antes de comenzar, chicos, quiero recordarles que hay estrellitas disponibles para que me apoyen en este proyecto. José Luis, muy buenas noches. Isaac, buenas noches, bienvenido. Adrián, muy buenas noches. Eduardo, José, muchísimas gracias, chicos. Y ahora sí, vamos, pero vamos a comenzar. ¿Quiénes son los niños de ojos negros? Bueno, hay historias que parecen flotar entre la ficción y la realidad. Leyendas urbanas que se repiten con tanta frecuencia en tantos lugares del mundo que uno empieza a preguntarse si en verdad son solo eso, historias. Dentro de ese territorio ambiguo y escalofriante se encuentran los niños de ojos negros, conocidos también como Black Eyed Kids o simplemente BECS por sus siglas en inglés. Estos seres han causado un eco inquietante en la cultura del misterio desde hace poco más de 30 años. Aunque hay quienes aseguran que los encuentros se remontan incluso a siglos anteriores. Se les describe como entidades que toman la apariencia de niños o adolescentes, generalmente de entre 6 y 16 años, y que se manifiestan de manera inesperada en los lugares más cotidianos. La puerta de una casa,
la ventanilla de un automóvil, una calle poco transitada, un pasillo de motel o incluso un elevador solitario a medianoche. Pero, ¿qué son exactamente? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué tanta gente asegura haberlos visto? Lo primero que resulta inquietante en estos encuentros no es necesariamente su aspecto físico, sino su contexto. Los testimonios coinciden en que estos niños aparecen en momentos de soledad, cuando la víctima está sola, aislada, muchas veces de noche. Tocan la puerta, llaman a la ventana del auto, se acercan caminando desde la oscuridad y siempre tienen una petición. Piden entrar, piden usar el teléfono, piden que los lleves a algún lugar, piden ayuda. Y aunque sus palabras son perfectamente articuladas, su tono carece de emoción. Hablan como si recitaran una línea memorizada. Son muy amables, pero no son cálidos. Su presencia no transmite realmente inocencia. Al contrario, despierta un miedo irracional, una especie de pánico primitivo, de alerta biológica. Una intuición que grita que algo está muy mal, incluso antes de notar la característica más alarmante de su apariencia: sus ojos. Los Black Eyed Peas tienen una apariencia humana, hasta que uno los mira directamente a sus ojos. Ahí es donde todo cambia. Sus ojos son negros, completamente negros. No tienen iris, no tienen la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Sus ojos no brillan. Es como si no tuvieran alma. Dos orbes oscuros como pozos sin fondo que parecen absorber la luz. Un abismo que mira desde un rostro joven, casi siempre sin expresión. Es en ese momento cuando muchas de las personas que han tenido un encuentro con estos seres sienten un escalofrío tan brutal que han llegado a vomitar, perder la conciencia o incluso huir en pánico sin saber por qué. Lo curioso es que muchas veces las víctimas notan algo extraño incluso antes de ver sus ojos. La sensación, y yo creo que todo mundo la hemos sentido, esa sensación de que algo no cuadra, de que algo no está bien, como si nuestro sexto sentido nos estuviera avisando de un peligro inminente. Empiezas a sudar frío, te tiemblan las manos, te da taquicardia, como si el cuerpo detectara el peligro antes de que tu cerebro lo procese. Algunos lo comparan con el instinto que nos avisa cuando estamos frente a un depredador. Pero lo cierto es que los niños de ojos negros no atacan, no gritan, en realidad no son violentos. Lo único que tienen es que son insistentes. Se la pasan diciéndote una y otra vez: déjanos entrar, no podemos entrar si tú no nos dejas, solo será un momento, necesito hablar por teléfono, mi mamá ya viene por nosotros, estamos perdidos. Hay múltiples excusas que utilizan los niños de ojos negros para que tú les permitas la entrada a su casa. Pero aquí la pregunta que surge, obviamente, es ¿por qué necesitan permiso? Uno de los elementos más desconcertantes de estas apariciones es esa necesidad tan explícita de que los invites a tu casa.
Nunca se les ha visto forzar una puerta, romper una ventana o entrar sin autorización. Siempre piden permiso. Siempre esperan a que la persona les ceda el paso. Y eso ha llevado a muchas teorías sobre su naturaleza. Algunos investigadores del fenómeno creen que esto podría vincularlos con mitos antiguos sobre vampiros y entidades demoníacas, los cuales, según las leyendas, también requieren una invitación para cruzar el umbral de una casa. Otros sostienen que podría tratarse de algún tipo de prueba espiritual o moral. Si entras sin permiso, algo en ti se rompe o desaparece para siempre. Pero la siguiente pregunta que surge al escuchar todo esto es: ¿qué pasa si los dejas entrar? Y aquí es donde el misterio se profundiza, porque en realidad no hay muchos testimonios de personas que lo hayan hecho, y los pocos que existen terminan en consecuencias extrañas: enfermedades, muertes súbitas, desapariciones o simplemente un deterioro mental acelerado. Algunas víctimas afirman que después de permitirles el acceso, sus vidas se volvieron un caos inexplicable. Otras simplemente dejaron de hablar del tema. Y aquí viene el tercer cuestionamiento. ¿De dónde vienen? La teoría más extendida es que en realidad no son humanos. ¿Pero qué son entonces? Y aquí vienen múltiples teorías que se han barajado al respecto. Algunos creen que estos niños son entidades malignas que adoptan una forma inofensiva para ganarse tu confianza y que los ojos son el único detalle que no pueden ocultar. Es decir, se plantea que pudieran ser demonios disfrazados. Otra teoría es que se trata de seres de otro mundo o de experimentos genéticos fallidos, incapaces de mimetizarse por completo con los humanos. Es decir, que podrían ser extraterrestres o híbridos. Algunos investigadores paranormales sugieren que son entidades que cruzan desde otra dimensión, o sea, seres que no pertenecen a nuestra realidad, pero que logran infiltrarse brevemente para cumplir un propósito desconocido, lo cual nos indica que pudieran ser manifestaciones interdimensionales. La postura más escéptica es que todo se trata de histeria colectiva, un fenómeno sociológico alimentado por Internet y los medios. Sin embargo, la consistencia en los detalles, incluso en relatos anteriores a la era digital, pone en duda la explicación, porque si son proyecciones mentales colectivas, entonces la mayor parte del planeta los hubiera visto ya. Lo cierto es que hasta ahora nadie ha podido comprobar de manera científica su existencia, pero tampoco se ha logrado desacreditar como tal todos los testimonios. Y es que hay algo en estas historias que las hace persistir. No sé, tal vez un miedo ancestral o un escalofrío que no desaparece. Son relatos que no necesitan sangre ni violencia para aterrorizar, porque lo que inquieta no es lo que hacen, sino lo que representan. Una amenaza silenciosa, una figura que parece inocente pero no lo es, un rostro infantil que no tiene alma y unos ojos que no devuelven la mirada. Así que la próxima vez que alguien toque a tu puerta
y escuches una vocecita amable pidiendo entrar, piénsalo bien. Observa sus ojos, porque si ves que no hay blanco, ni iris, ni nada más que sombra pura, entonces algo dentro de ti te tiene que frenar y hacer entender que no estás frente a un niño. Y lo único que te separa de ellos es tu decisión de dejarlos o no entrar. Chicos, ¿ya habían escuchado acerca de este fenómeno? Es un fenómeno relativamente reciente. Realmente, no, bueno, para ser más específica, no es que sea reciente, sino que ahora con la era digital ha sido más distribuida esta información y estas leyendas y estas historias. Pero como les digo, tiene más de 30 años que se registró el primer incidente con estas criaturas o entidades. Pero cuéntenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado acerca de los niños de ojos negros. Ya saben que todos los comentarios los leo y trato de siempre leerlos en vivo. Y me encanta recibir todas sus comentarios y leerlos junto con ustedes. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido. Pero, ¿qué les parece si exploramos un poco cuál es el origen del fenómeno? Los niños de los ojos negros. Y bueno, el terror más persistente no nace de lo que entendemos, sino de aquello que escapa por completo a toda lógica. Los niños de ojos negros, esas entidades que toman la forma de inocencia para envolver un mal innombrable, irrumpieron en la conciencia colectiva no a través de un experimento, una película o una conspiración, sino mediante una confesión personal. Una experiencia que, lejos de buscar fama o atención, terminó sembrando la semilla de uno de los misterios más perturbadores de la era moderna. Para hablar del origen contemporáneo de este fenómeno, nos debemos regresar a una noche común, en una ciudad común, con un hombre común, que vivió algo absolutamente extraordinario. Y me refiero al caso de Brian Bethel. Y corría el año de 1996 en la ciudad de Abilene, Texas. Un periodista local llamado Brian Bethel se dirigía en su automóvil a depositar el pago de su factura de internet. Eran alrededor de las 9:30 de la noche, la zona estaba tranquila, iluminada apenas por las luminarias callejeras y la luz mortecina de una marquesina de cine que había por ahí cerquita. Bethel estacionó su vehículo frente a una pequeña oficina de pagos que aún no contaba con un buzón nocturno. Nada indicaba que lo que viviría esa noche cambiaría no solo su percepción de la realidad, sino del mundo entero. Mientras llenaba su cheque, inmerso en su rutina, notó que algo, o más bien alguien, se acercaba a su coche. Dos figuras se materializaban en el rabillo de su ojo. Dos adolescentes caminando lentamente hacia su ventanilla. Una vez que estuvieron junto al vehículo, uno de ellos se inclinó y con voz suave pidió permiso para entrar. Señor, se nos olvidó el dinero para el cine, explicó. ¿Podría llevarnos a casa a buscarlo? Solo será un momento. Al principio, todo parecía bastante normal.
Los niños vestían ropa oscura, sus expresiones eran neutras, educadas incluso. Pero había algo en su apariencia que hizo que los vellos de la nuca de Bethel se erizaran al instante. Una sensación que él mismo describiría más tarde como una especie de terror primitivo, de alarma animal. Mientras uno hablaba, el otro permanecía en silencio, inmóvil. Bethel intentó no parecer nervioso, pero su cuerpo lo estaba traicionando. Su pulso se comenzó a acelerar. Su garganta se secó. Las palabras del niño eran tranquilas, pero parecían ensayadas, sin inflexión emocional, sin una urgencia verdadera. Y entonces vino la frase más inquietante. Señor, no podemos entrar a menos que tú lo permitas. Fue en ese momento que los miró directamente a los ojos. Y ahí estaba la verdad. Una verdad imposible. Los ojos de esos niños no eran humanos. Eran completamente negros, sin iris, sin esclerótica, sin brillo. Huecos totalmente como el espacio exterior. Bethel sintió un pánico tan intenso que su cuerpo reaccionó por sí solo. Sin mediar palabra, encendió el auto, pisó el acelerador y huyó de la escena sin mirar atrás. A pesar de la aparente calma de los niños, algo le dijo que si se quedaba un segundo más, no volvería a ser el mismo. Lo más llamativo del caso de Bethel no fue el encuentro en sí, sino lo que ocurrió después. A diferencia de los intentos típicos por viralizar experiencias paranormales, Bethel no publicó su historia buscando atención. No la llevó a la televisión. No la presentó como una verdad absoluta. De hecho, apenas la compartió como una anécdota personal en un foro privado de discusión sobre temas sobrenaturales, dirigido a un grupo reducido de entusiastas. ¿Pero qué creen? El relato viajó solo. Uno a uno, lectores comenzaron a compartir la historia. El texto fue copiado, pegado, reenviado por correo electrónico y eventualmente subido a foros más amplios como Usenet, 4chan, Above Top Secret y más adelante a Reddit. En cuestión de meses, el relato de Brian Bethel se había propagado como un virus cultural y con él empezaron a surgir más testimonios. Lo que desconcertó a los investigadores no fue tanto la popularidad del caso, sino lo que sucedió a continuación. Empezaron a aparecer historias similares en todo el mundo. Personas de distintas edades, culturas y países comenzaron a narrar experiencias idénticas. En muchos casos, sus encuentros habían sucedido años antes de que Bethel hiciera público el suyo. Y todos coincidían en elementos clave. Eran niños de entre 6 y 16 años. Vestían ropa de color oscuro, con un aspecto casi anacrónico. Tenían peticiones inofensivas como entrar, hacer una llamada o pedir ayuda. Expresaban la necesidad explícitamente de ser invitados. Y el elemento final y más aterrador es que sus ojos eran completamente negros. Y entonces surgió la pregunta inevitable. ¿Qué está pasando? Algunos estudiosos del folclore han señalado que el fenómeno de los Vex podría no ser realmente tan nuevo, sino que
adoptado una nueva forma en la era moderna. Textos incluso medievales mencionan encuentros con niños de mirada vacía o infantes sin alma, que aparecían en caminos rurales, cementerios o incluso en iglesias. Cuentos de Europa del Este advierten sobre los niños sombra, que se acercan a los hogares por la noche para tentar a los vivos con palabras dulces, pero que si son admitidos, traen enfermedades o locura. Pero, ¿podría ser que estas leyendas fueran una manifestación ancestral del mismo fenómeno? Y si fuera así, ¿qué están buscando realmente estos seres? Desde el caso de Bethel, múltiples hipótesis han intentado explicar el fenómeno de los niños de ojos negros. Ninguna es concluyente, por supuesto, pero todas comparten un trasfondo inquietante. Algunos investigadores sugieren que se trata de una forma de histeria colectiva amplificada por Internet, que las mentes sugestionadas reconstruyen memorias para encajar en un fenómeno popular. Sin embargo, esto no explica por qué hay testimonios anteriores a 1996. Según ciertas corrientes esotéricas, los Black Eyed Kids serían entidades demoníacas que adoptan, formas engañosas para penetrar el plano físico. Su necesidad de ser invitados, de alguna manera, sería una alusión directa a las reglas metafísicas que limitan a las fuerzas ocultas. Una teoría más controvertida propone que son híbridos o humanos alienígenas, posiblemente producto de experimentación genética fallida. Sus ojos negros tal vez serían una falla biológica o una señal de que no pertenecen a este mundo. Otros creen que los Vex provienen de una dimensión paralela y que los momentos de encuentro ocurren cuando los velos entre realidades se adelgazan. Su forma infantil podría ser una trampa visual diseñada para explotar nuestro instinto de protección. Pero, ¿qué pasa si son reales? Lo que comenzó realmente como un relato casi íntimo se convirtió en uno de los fenómenos más documentados de la cultura del misterio moderna. Lo que más inquieta es su naturaleza consistente. Cientos de historias de distintas fuentes, sin relación entre sí, repiten la misma estructura, sin variaciones, sin contradicciones importantes, como si todos estuvieran viendo la misma cosa. Pero ahí les van unas preguntas. ¿Y si son reales? ¿Y si están entre nosotros? ¿Y si no vienen en son de paz? El caso de Brian Bethel no fue el primero, pero digamos que sí fue la chispa que encendió una llama. Desde entonces muchos han contado sus encuentros con estos niños de mirada hueca. Algunos los vieron una vez y nunca más. Otros dicen que regresan una y otra vez, siempre esperando que por fin alguien los deje pasar. Porque ellos, les recuerdo que no pueden entrar, no sin tu permiso. Y ahora que saben esta historia, díganme, ¿abrirían la puerta? Desde que el fenómeno de los niños de ojos negros, o VEX, irrumpió en el imaginario colectivo, se ha documentado un patrón de comportamiento que, aunque sutilmente variable en los detalles, mantiene una estructura inquietantemente coherente. Lo que más perturba, como ya les comenté, no es solo su extraña apariencia, sino la forma en que actúan con sus víctimas. Una mezcla de lógica cotidiana y presencia antinatural que rompe con toda expectativa del comportamiento humano
dentro de los parámetros normales. A continuación, les voy a ampliar, a desarrollar y a profundizar el patrón de comportamiento de estos niños basado en cientos de testimonios, comparativas culturales, análisis conductuales y elementos comunes en los reportes de encuentro. Y ahí les va la primera historia. Pongan mucha atención. La primera historia es la aparición repentina en lugares donde normalmente no habría niños. Uno de los elementos más desconcertantes de los VEX es su capacidad de aparecer de la nada, muchas veces en entornos donde la presencia infantil resulta completamente ilógica. Y les explico. Se han reportado apariciones en estacionamientos desiertos pasada pues ya la medianoche. También a la orilla de carreteras rurales sin casas cercanas. En entradas de edificios de oficinas cerrados. Incluso en zonas boscosas durante excursiones solitarias o campamentos. Estas presencias no parecen llegar caminando o salir de algún lugar identificable. En la mayoría de los casos, el testigo describe que al levantar la vista, simplemente ya estaban ahí, como si hubieran surgido de la oscuridad misma. Nunca se les ve aproximarse desde lejos. No hay pasos, ni ruidos previos, ni señales de advertencia. Están ahí de pie, callados, observando, como esperando algo. Este tipo de aparición ha llevado a investigadores paranormales a proponer la teoría de que no son entidades físicas en el sentido tradicional. Algunos creen que su naturaleza es interdimensional, es decir, que son capaces de atravesar planos de existencia. Otros sugieren que pueden manipular la percepción del entorno para, manipular la realidad y de alguna forma materializarse repentinamente sin ser percibidos hasta que ya es demasiado tarde. Otra de las circunstancias que se repite constantemente es que siempre piden ayuda, con excusas bastante lógicas. Una vez que ya se hacen presentes, los niños realmente no actúan como espectros o demonios agresivos. Su comportamiento inicial es educado, casi servicial, pero siempre con una intención claramente enfocada: acceder a un espacio privado o personal. Las excusas que utilizan son bastante simples, sencillas, lógicas y muy universales. ¿Podemos usar su teléfono? Se nos perdió el autobús. Necesitamos entrar. Estamos perdidos. ¿Puedes llevarnos al cine? No tenemos a quién llamar. Nos dejaron solos. ¿Puedes ayudarnos? Este guión ha sido reportado en múltiples idiomas y culturas, lo que sugiere un patrón universal más allá de la barrera lingüística. Lo importante es que el pretexto siempre invita al humano a ofrecer un favor, apelando a su compasión o sentido de obligación moral. Sin embargo, algo en la forma en la que lo piden resulta inquietantemente incorrecto. Incluso cuando las palabras parecen coherentes, los testigos reportan que el tono no coincide con el mensaje. En realidad, no se les ve angustiados, ni apresurados, ni tampoco en una verdadera necesidad. Es casi como si estuvieran imitando una emoción sin entenderla, repitiendo una rutina diseñada para manipular. La forma de hablar de los niños de ojos negros también suele ser descrita como plana, monótona, carente de inflexiones emocionales. A veces las frases que utilizan parece como si estuvieran sacadas, no sé, de otra época o
o hablan como demasiado formal para ser niños. Testigos han reportado lo siguiente. Por ejemplo, que hacen pausas extrañas entre palabras, como si estuvieran traduciendo mentalmente. También el uso de palabras poco comunes para su edad, como solicitamos en vez de queremos. Una falta total de expresión facial, incluso al pronunciar frases emocionalmente cargadas, como por ejemplo, necesitamos ayuda, estamos solos, estamos perdidos, no traemos dinero, necesitamos hablar con nuestra mamá. Otra circunstancia que se repite de manera excesiva es una frase en específico, como si insistieran mecánicamente en su petición. ¿Puedes dejarnos entrar? Necesitamos entrar. ¿Nos dejas entrar? Queremos entrar. Este patrón ha llevado a teóricos a compararlos con robots biológicos o imitadores imperfectos de la humanidad, lo que abre el debate sobre si realmente son humanos o simplemente están fingiendo serlo. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguran que estos niños no muestran microexpresiones, algo que incluso un actor entrenado difícilmente puede evitar. Esta ausencia de expresión emocional es profundamente desconcertante y contribuye a la sensación de peligro. Por otro lado, inspiran un miedo irracional e inmediato, incluso antes de hablar. Esta es una constante en los relatos, y es que la víctima experimenta una oleada de terror instintivo apenas nota la presencia de estos chamacos. Antes incluso de que siquiera hablen o hagan una petición, ya se ha instaurado una atmósfera de amenaza que muchos no pueden explicar racionalmente. En realidad no hay gruñidos, no hay armas, no hay amenazas verbales, pero aún así el cuerpo reacciona de distintas formas, ya sea con escalofríos en la espalda, sudor frío en las palmas de las manos, se te empieza a acelerar el corazón, te dan náuseas o sientes mareos, una presión psicológica abrumadora en pocas palabras. Este miedo ha sido descrito como primal, como si el subconsciente detectara algo no humano detrás del disfraz de niño. Algunos psicólogos han comparado esto con la respuesta de lucha o huida que se activa ante un depredador, incluso si el peligro no es realmente visible. La intensidad de esta emoción ha provocado que muchas personas huyan sin pensarlo dos veces, o incluso se niegan a abrir la puerta al verlos por la mirilla. Y quienes han cedido o demorado en reaccionar, a menudo lo describen como si estuvieran siendo hipnotizados o influenciados por una fuerza mayor que ellos. Pero quizás uno de los elementos más escalofriantes de su comportamiento es este. Los niños de ojos negros jamás forzan una entrada. Por muy persistentes que sean, no van a entrar a tu casa o no van a cruzar el umbral si no se les concede un permiso explícito. Esto ha llevado a muchísimos a vincularlos con las viejas leyendas sobre vampiros. Y es que vamos a tener un poco de contexto. Según el folclore, los vampiros solo pueden entrar a una casa si se les invita. ¿Casualidad? Quizás no. Este detalle se ha reportado en múltiples contextos. En casas, los niños tocan la puerta o se quedan en el garage esperando una invitación. En automóviles piden abrir la puerta desde afuera, pero no lo intentan si no les dan permiso. En habitaciones de hotel, tocan, pero no entran, si no se les abre o no se les invita a pasar.
Es como si una regla universal les impidiera invadir sin consentimiento humano. Y esa regla, sea cual sea su origen, parece proteger a los testigos en más de un caso. Aún así, se ha documentado que cuando el acceso es concedido, los efectos físicos y emocionales sobre los humanos pueden ser severos. Incluso ha habido casos donde, después de dejar entrar a los niños, los testigos experimentaron enfermedades repentinas, desorientación mental, pesadillas intensas, problemas eléctricos o electrónicos en casa. También sentimientos persistentes de paranoia o angustia. Pero, ¿qué pasa cuando se les niega el acceso? Otro aspecto inquietante del patrón de comportamiento es lo que sucede cuando el testigo se rehúsa a permitirles el acceso. ¿Y qué pasa? Simplemente desaparecen, sin hacer ruido, sin caminar. Básicamente caminan, pero digamos que sin un rumbo. Caminan hacia ningún lado. No dejan huellas y tampoco dejan pruebas de que pasaron por ahí. Esto ha ocurrido incluso en zonas vigiladas por cámaras, sin que aparezca registro visual alguno. En algunos testimonios, la persona parpadea o mira hacia otro lado por un segundo y al volver la vista, los niños simplemente ya no están. En lugares nevados no hay huellas. En zonas rurales no se escucha ningún paso alejándose, ni un susurro. Es como si se disolvieran en el aire o retrocedieran al lugar de donde vinieron, que claramente no es este mundo. El patrón de comportamiento de los niños de ojos negros, aunque aparentemente simple, es lo que digamos que más alimenta el misterio. Se comportan como entidades que conocen las reglas del mundo humano, pero que realmente no las comprenden del todo. No sé si me explico. Digamos que usan nuestros códigos sociales para acercarse. Cortesía, petición de ayuda, necesidad aparente. Pero algo les falla. Algo profundo, visceral, que nuestro instinto capta antes de que nuestro cerebro lo procese. La insistencia por entrar, la presión psicológica que ejercen, su desaparición sin rastro, vaya, todo sugiere que no son lo que aparentan ser. El fenómeno sigue sin explicación definitiva, pero una cosa es clara. Cuando los vean, no los dejen entrar. Chicos, les recuerdo que hay estrellitas disponibles para que me apoyen en este proyecto. Y bueno, los leo, chicos. Leo todos sus comentarios. Hola, Rogelio, muy buenas noches. Oye, eso de dama del suspenso me encanta. Muchísimas gracias por estar aquí presente, como siempre. Dice José Luis, estoy ampliando mi cultura, jamás había escuchado esto. ¡Guau! Pues me encanta traerles temas que sean poco comunes y que muchos no hayan escuchado. Yo ya los había escuchado o ya había escuchado el tema alguna vez. Sin embargo, pues no había profundizado mucho en ellos. ¿Saben con quién los confundía un poco? Con los niños índigo. No sé por qué en mi mente tenía la idea de que eran lo mismo. Los niños índigo y los niños de ojos negros, yo creí que eran lo mismo. Pero ya nos vamos dando cuenta que no es así. Porque en emisiones pasadas, ¿se acuerdan del caso del chavito que decía que venía de otro planeta? Y que recordaba que venía de otro planeta y cómo era. El niño que venía de Marte, ¿se acuerdan? Que describía su nave espacial y todo eso. Ahí se habló de los niños índigo y sí no tiene
pero nadita que ver con los niños de ojos negros. La única similitud es que a final de cuentas son niños. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos? Desde que comenzaron a circular los primeros relatos sobre los Black-Eyed Children, o niños de ojos negros, una pregunta ha perturbado por igual a escépticos y creyentes. ¿Qué son realmente estas criaturas? Las características de su aparición, su mirada antinatural completamente negra, su necesidad de pedir permiso para entrar a un lugar, su lenguaje extraño y su capacidad para inspirar un miedo profundo e irracional, pues han dado lugar a todo tipo de teorías. Algunos buscan explicaciones sobrenaturales, otras apelan a lo extraterrestre. Y hay quienes señalan pues la posibilidad de las entidades que son más bien como un constructo psicológico colectivo. Y bueno, ya les mencioné cuáles son estas teorías, pero ¿qué les parece si profundizamos en cada una de las principales hipótesis para tratar de acercarnos a una posible verdad, por inquietante que sea? Y me gustaría que en los comentarios ustedes pongan cuál es la teoría que a ustedes les late como que se acerca más a la realidad, por favor. La primera teoría, como ya lo mencionamos, es que son entidades demoníacas, seres del inframundo o seres disfrazados. Una de las teorías más recurrentes, especialmente entre quienes tienen antecedentes religiosos o espirituales, es que los niños de los ojos negros no son humanos en absoluto. Su necesidad de solicitar permiso para entrar en casas, automóviles o espacios personales remite directamente al folclore clásico que rodea a los demonios y a los vampiros. En múltiples culturas y religiones, se cree que ciertos seres del inframundo no pueden penetrar en espacios sagrados o protegidos sin una invitación expresa del ser humano. Esta regla tácita se percibe como una protección espiritual y cuando se rompe, es decir, cuando uno permite el ingreso, se estaría abriendo una puerta peligrosa a otro plano. Quienes sostienen esta teoría argumentan que el aura que emanan estos niños no solamente es siniestra, sino antinatural. La falta de expresión emocional, la voz monótona, la frialdad de sus movimientos y la mirada absolutamente negra, sin iris ni esclerótica, constituyen señales de una posesión infernal, o al menos de una manifestación demoníaca. Y tiene mucho sentido. Creo que hemos visto múltiples películas de posesiones demoníacas donde al poseído se le ponen los ojos bien negros, totalmente negros. O sea, todo lo blanco se lo come lo negro, así. Y esto sucede, es bien curioso, fíjense, porque ahorita que lo estoy pensando, generalmente nos imaginamos así como que se les van los ojos en blanco, pero en realidad, si se fijan en muchas de las películas de posesiones demoníacas, los ojos luego se ponen todititos negros. Entonces, hasta aquí me está sonando o me está haciendo bastante sentido esta teoría. Algunos testigos aseguran que después de permitirles el ingreso, en los casos rarísimos en los que esto pues ha sucedido, sus vidas comenzaron a desmoronarse. Comenzaron a padecer enfermedades inexplicables, empezaron a morir familiares cercanos, experimentaron pesadillas recurrentes e incluso empezaron a tener episodios de obsesión o paranoia. Pero ¿podrían ser entonces entidades infernales disfrazadas de niños? Bueno, algunos estudiosos del ocultismo creen que sí. Y advierten que el mayor riesgo no es precisamente su apariencia, sino su propósito.
es decir, obtener acceso a través del consentimiento humano para así poder cruzar la barrera entre planos. ¿Qué opinan de esta teoría? Vámonos a la teoría número 2. Esta teoría habla de híbridos alienígenas que, pues, en resumen, podrían ser una especie de experimentos biológicos de otro mundo. Y esta es otra corriente teórica que ha ganado terreno en comunidades dedicadas a la ufología y al estudio de abducciones extraterrestres, en la que se plantea que los niños de ojos negros son en realidad híbridos alienígenas, diseñados con una mezcla de ADN humano y no humano. Esta idea realmente no es nueva. Desde décadas anteriores se reportan testimonios de personas que aseguran haber sido abducidas y sometidas a procedimientos médicos en los que pues extrajeron óvulos, esperma o tejidos. La creencia es que los alienígenas estarían experimentando con la creación de híbridos para adaptarse a la Tierra o para estudiar a la humanidad desde adentro. Los Black Eyed Children encajarían en esta teoría, no solo por su apariencia, o sea, niños con facciones ligeramente desproporcionadas, piel pálida, comportamiento robótico y ojos enteramente negros, sino más que nada por su forma de interactuar, porque se expresan de forma extraña, repiten frases como si las hubieran aprendido de memoria y parecen no comprender las normas sociales más básicas. Además, su aparición repentina y desaparición sin rastros refuerza la hipótesis de que no son seres completamente físicos, sino una especie de mezcla entre lo biológico y lo interdimensional. Los defensores de esta teoría aseguran que estos niños solo se manifiestan ante personas específicas, es decir, individuos con ciertas características genéticas, capacidades psíquicas o antecedentes de encuentros ovni. Pero, ¿qué pasa si estos niños son parte de un experimento más amplio? ¿Y si estos niños están aquí para monitorear, recolectar información o preparar el terreno para algo más grande? El silencio que los rodea y el temor que infunden podrían ser parte de un diseño calculado para probar reacciones humanas ante lo inhumano. Y también me suena bastante lógico, tiene bastante sentido. La teoría número 3. Fantasmas o espíritus atrapados. ¿Niños que murieron pero no se fueron? Bueno, pues existe también una interpretación más cercana al espiritismo. Es decir, que los niños de ojos negros no son seres demoníacos ni híbridos alienígenas. No, que va. Son espíritus de niños que murieron en circunstancias trágicas y quedaron atrapados entre dimensiones. Y les explico. Esta teoría se sustenta en la constante relación que estas apariciones tienen con el miedo, la tristeza y la muerte. Según esta visión, los ojos negros serían un símbolo de su sufrimiento y desconexión total de la humanidad. Algunos parapsicólogos creen que después de una muerte violenta o traumática, el alma de un niño puede quedar fragmentada, perdiendo todos rasgos de su identidad anterior. Lo que queda sería como una especie de presencia vacía, una sombra con forma de niño, pero sin alma, que vaga buscando algo que ya no puede comprender. Sus intentos de entrar a las casas, su súplica por ayuda, podrían no ser maliciosa en sí misma, sino digamos que es como un reflejo de la desesperación ancestral. El deseo de volver a tener contacto con el mundo físico, de ser notados, de no ser olvidados. No obstante, el hecho de que causen terror instantáneo en quienes los ven, sugieren que su energía está profundamente corrompida. Ya no son niños, más bien son ecos.
Y a veces el eco de una muerte injusta puede ser más peligroso que el propio crimen. En esta línea también hay quienes creen que podrían ser fantasmas conscientes de su condición en busca de redención o venganza. Algunos relatos cuentan que los encuentros con estos niños son precedidos por sueños o visiones de cementerios, accidentes automovilísticos, incendios o abusos. ¿Estarán tratando de contar su historia? ¿O simplemente arrastran consigo el sufrimiento que los deformó hasta convertirlos en otra cosa? Y esto me traía a la mente un caso que fue real, que sucedió en Colombia hace años. Tal vez este tema se los traiga más adelante porque me parece un tema bastante interesante. Fue una tragedia que sucedió en una población de Colombia. Realmente ahorita no tengo en la mente cómo se llama esa población, pero es de un lugar en el que como que hubo un deslave de un cerro y realmente toda la luz de tierra sepultó a toda la población. Muchísimos niños perdieron la vida en ese evento trágico. Pero está la historia de una niña que fue encontrada sumergida totalmente en lodo, pero tenía sus piernitas aplastadas como con un bloque de concreto o una parte de una construcción, no recuerdo. Y los rescatistas, por más que intentaron sacarla o tratar de ayudarla, no pudieron. Y lo único que les quedó es quedarse sentados ahí a ver cómo moría. Esta niña, que tampoco recuerdo su nombre, discúlpenme, era una niña, no sé, yo le calculo alrededor de unos 8 años máximo. Era una niña morenita, de cabello chinito, muy cortito, y hay un video de hecho de ese momento en el que la niña está ahí sumergida en el lodo sin poder moverse, evidentemente, porque el bloque ese que le estaba aplastando sus piernitas, los rescatistas no lo pudieron mover, y si lo movían, pues obviamente corrían el peligro de cortarle sus piernas. Y había como una especie de tronco delgado frente a ella y ella se estaba agarrando del tronco. Cuando la grabaron, la niña le dijo a uno de los rescatistas que si podía decir unas últimas palabras. La niña ya sabía que pues iba a morir. Y es un video bastante triste porque la niña en pocas palabras le dice al rescatista, ¿puedo decir unas últimas palabras? Y pues el rescatista con el corazón apachurrado le dice que sí. Y cuando le hacen un acercamiento a su cara, se los juro, chicos, sus ojos no tenían ya esclerótica. No tenían ni un poco de blanco sus ojos. Los ojos de la niña eran totalmente negros. Y esto me hace mucho sentido con la teoría de que los niños que mueren con mucho sufrimiento, con una muerte muy trágica, se les ponen los ojos negros. Y esa es la prueba fehaciente, porque realmente fue una historia real. De hecho, la pueden buscar no sé si está en YouTube, donde pónganle así como la tragedia de Colombia, la niña que murió sumergida en el lodo, algo así. Pero de verdad, la niña tenía los ojos absolutamente negros. Y lo único que pidió esa niña fue que por favor rezaran por ella. Ay, no, está súper triste. Y esto me trae a la mente justamente esta teoría. Pero hay otra teoría
que está como un poco más inverosímil y se dice que pudieran ser tulpas o creaciones psíquicas colectivas, es decir, una manifestación del miedo humano. Y bueno, quien estuvo en la emisión donde hablamos acerca de las tulpas, el tulca y los golem, ya saben de qué estoy hablando cuando digo tulpa. Una de las teorías más fascinantes y modernas proviene de la psicología del pensamiento mágico y la parapsicología. La idea de que los niños de ojos negros son una tulpa, y para quienes no estuvieron, les explico qué es una tulpa. Una tulpa es una entidad creada a partir del pensamiento colectivo. Vaya, según esta creencia, con raíces en el budismo tibetano, pero adoptada por corrientes esotéricas modernas, una tulpa es una figura creada por la mente humana que al recibir suficiente atención, miedo o creencia, puede llegar a cobrar existencia autónoma. Es decir, si ustedes durante mucho tiempo empiezan a imaginarse a una persona haciendo ciertas actividades, como si estuvieran ustedes muy solos y necesitaran compañía, como el fenómeno de los amigos imaginarios. Algo más o menos es una tulpa, algo así. Se imaginan a un personaje, le ponen nombre, le crean una historia, un contexto, una relación con ustedes y constantemente están alimentando esa creación de su mente. Va a haber un punto, tarde que temprano, que se va a tornar tan real y le vas a haber dado tanto poder que se va a volver autónoma. Al principio, los tulpas aparecen y desaparecen a voluntad de quien los imagina. Pero hay un punto en el que ya los has alimentado con tanta atención que esos seres ya aparecen o desaparecen no porque tú quieras, sino porque la entidad así lo decide. A eso se refiere a cobrar existencia autónoma. Ahora, ¿y si los relatos virales, los foros de internet, los videos de YouTube, las creepypastas y los documentales paranormales han alimentado tanto la imagen de estos niños que ahora terminaron siendo reales? No porque hayan venido de otro mundo o de ultratumba, sino porque los hemos hecho reales con nuestra obsesión por ellos, como al Slenderman. En este escenario, los niños de ojos negros serían un espejo del miedo moderno. El miedo a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo que no podemos controlar. Esta teoría cobra fuerza por la manera en que se han multiplicado los avistamientos desde que el fenómeno se popularizó a mediados de los años 90. Antes de eso, los registros eran prácticamente inexistentes, como si de verdad el miedo de millones de personas hubiera dado forma a algo que antes no existía. Y lo más perturbador es que una tulpa no necesita lógica para existir. Basta con que creamos en ella. En este contexto, los niños de ojos negros no serían portadores de un plan maestro, ni almas en pena, ni híbridos interplanetarios. Más bien serían el resultado de nuestras propias pesadillas colectivas y seguirían creciendo mientras más atención les estemos dando. Cada teoría sobre los niños de ojos negros abre una nueva grieta en la percepción que tenemos de la realidad. Demonios, híbridos, fantasmas, tulpas. Ninguna explicación logra cerrarlo todo.
Y tal vez esa sea precisamente su función, desestabilizarnos, cuestionar nuestra percepción de lo que es real y lo que no. Porque en el fondo lo más inquietante no es saber qué son, sino aceptar que existen. Porque si un día tocan la puerta en plena noche y vemos dos niños de pie, inmóviles, pálidos, con ojos negros como el abismo, pidiéndote entrar, no importa cuál teoría sea cierta, importa si realmente les abres la puerta. Y ahora vámonos a la parte que más nos gusta, que son los casos documentados. Y estas son las que más nos encantan porque son historias de testimonios, no puedo decir reales, pero son testimonios de personas que dicen haber vivido experiencias y encuentros cercanos con estos niños. El primer encuentro sucedió en Portland, Oregón. A mediados del año 2012, una residente del distrito de Goose Hollow, en Portland, Oregón, vivió una serie de experiencias que marcarían su vida para siempre. Ella era una mujer soltera de poquito más de 30 años, cuyo nombre no fue revelado públicamente por motivos de privacidad, pero que compartió su relato completo en un foro dedicado a lo paranormal bajo el seudónimo de Alice Hollow. Según su testimonio, los sucesos comenzaron de manera sutil, casi imperceptible, pero se fueron intensificando con el paso de los días hasta convertirse en una auténtica pesadilla. Todo comenzó una noche de noviembre, alrededor de las 10:45 de la noche. Alice estaba sentada en su salita de estar, leyendo un libro, cuando escuchó lo que describió como 3 golpecitos suaves en su puerta. Vivía en un edificio antiguo de 4 pisos, con un vestíbulo cerrado y cámaras de seguridad que rara vez funcionaban. Pensó que tal vez era uno de sus vecinos o incluso un repartidor perdido. Sin mucha preocupación, se levantó a la puerta y al mirar por la mirilla, vio a 2 niños. Uno parecía tener alrededor de 10 años y el otro quizás 7. Ambos vestían de manera anacrónica, pantalones oscuros, camisetas blancas sin ningún estampado y abrigos que parecían demasiado grandes para sus cuerpos. Lo más extraño era que llevaban gorros de lana, a pesar de que esa noche la temperatura era bastante templada y que sus posturas eran absolutamente estáticas. No se movían, solo miraban fijamente a la puerta. Alice inmediatamente sintió una punzada de incomodidad. Algo que no sabía identificar le decía que no abriera. En lugar de hacerlo, habló a través de la puerta. ¿Sí? ¿Puedo ayudarlos? El niño mayor respondió con una voz monótona sin acento ni emoción. Queremos entrar. Necesitamos usar su teléfono. Alice sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había algo antinatural en su tono. Era como si repitiera una frase memorizada sin comprender su significado. ¿Dónde están sus padres?, preguntó ella. Nos están esperando, respondió el más pequeño con idéntica voz plana. Alice no abrió, se alejó de la puerta y, según relató, fue a buscar su celular para llamar a seguridad del edificio. Cuando volvió, apenas unos segundos después, los niños ya no estaban. No escuchó pasos, ni el sonido del ascensor o de la puerta del vestíbulo. Simplemente habían desaparecido. Esa noche no pudo dormir
y lo que parecía un evento aislado pronto se convirtió en un patrón aterrador. Durante las 2 semanas siguientes, Alice comenzó a verlos más seguido, a veces en la noche, a veces en la mañana. En varias ocasiones los encontró en el pasillo del tercer piso donde vivía, de pie, completamente inmóviles, mirándola fijamente. Otras veces los veía desde la ventana del pasillo, abajo en la calle, observando su edificio. Intentó tomarles foto. En una ocasión, armada con su teléfono celular, logró enfocar a los niños desde una distancia de unos 7 metros. Pero cada vez que presionaba el botón para capturar la imagen, su cámara se congelaba o la imagen aparecía borrosa, distorsionada o completamente en negro. En una de esas imágenes, lo único que pudo rescatar fue una figura sin rostro con lo que parecía ser una silueta infantil y 2 manchas negras donde deberían estar los ojos. Alice rápidamente compartió estas imágenes en el mismo foro donde posteriormente relataría su experiencia. Pero los resultados eran tan crípticos y poco concluyentes que muchos pensaron que eran errores del procesamiento o alteraciones deliberadas. Sin embargo, para ella no había duda. Estaba siendo acechada por algo más allá de lo humano. El evento más perturbador en esta historia de Alice ocurrió un día a las 3:17 de la madrugada. Según el reloj digital de su dormitorio, esa era la hora en ese momento. Ella estaba dormida cuando la despertó un leve golpeteo en el cristal de su ventana. Su departamento estaba en el tercer piso y no tenía balcón, ni ninguna estructura cercana desde la que alguien pudiera trepar. Se levantó, encendió la lámpara y se acercó lentamente a la ventana. Al correr la cortina, casi se muere del susto. Frente a ella, del otro lado del cristal, flotando en el aire, estaban los 2 niños. Flotando, chicos. Sus rostros eran inexpresivos, pero sus ojos eran lo peor, completamente negros, sin pupilas ni iris, como un abismo en miniatura. No reflejaban la luz, no parpadeaban. Ella sentía que no eran humanos. Los niños no hablaban, pero Alice juró que escuchó una voz dentro de su cabeza. Una sola palabra. ¡Déjanos entrar! Cayó hacia atrás, tropezando con su mesita de noche, y cuando se levantó y volvió a mirar, ya no había nada afuera. Solo el vidrio empañado por su propia respiración agitada. Después de aquella noche, Alice comenzó a sufrir de insomnio severo, ansiedad crónica y episodios de parálisis del sueño. Se negaba totalmente a estar en su casa después del atardecer y dormía con todas las luces encendidas. Al menos en 3 ocasiones sus vecinos escucharon gritos por la noche. Uno de ellos declaró haber visto unos niños raros saliendo del edificio justo después de uno de esos gritos. Finalmente, tras insistencia de su familia, Alice se mudó a otro estado para vivir con su hermana. Desde entonces, no ha vuelto a verlos, pero según confesó en una última entrada en aquel foro, vive con el temor constante de que vuelvan a encontrarla. ¿Coincidencia o patrón global? Lo más inquietante de esta historia no es solo el nivel de detalle o la intensidad de las experiencias vividas, sino que coincide con decenas de otros testimonios a lo largo del mundo. Los niños aparecen en lugares donde no deberían estar. Piden entrar utilizando excusas inocuas como pedir el teléfono o un vaso de agua. No entran a menos de que se les dé permiso.
provocan miedo ilógico y paralizante y desaparecen sin dejar rastro. Este caso en particular se ha convertido en uno de los más citados por los investigadores del fenómeno de los niños de ojos negros, por una razón fundamental: la persistencia de las apariciones. A diferencia de otros relatos donde el encuentro es único y breve, en Portland los niños volvieron una y otra vez durante días. No parecían buscar solo acceso, parecía que estaban esperando algo. ¿Será que estaban estudiando a Alice? ¿Midiendo su resistencia? ¿O simplemente disfrutando del miedo que le infundían? Pónganmelo en los comentarios, chicos. Y tenemos otra historia bastante interesante. ¿Y qué creen? Esa sucedió aquí en México. Sucedió en el año de 2015 en Mérida, Yucatán. Durante el mes de marzo del 2015, la ciudad de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, se convirtió de forma inesperada en el epicentro de uno de los fenómenos más perturbadores ligados a los niños de ojos negros. Los reportes surgieron principalmente en los barrios de México, Xilbabá y en los alrededores del cementerio de Xoclán, uno de los más antiguos y extensos de la ciudad. A lo largo de 3 semanas, distintas familias y ciudadanos denunciaron apariciones inquietantes de niños extraños que pedían entrar a las casas o se presentaban en lugares inusuales como panteones y calles solitarias. Los testigos coincidían en los detalles. Eran niños de entre 6 y 12 años, con la apariencia física normal, salvo por un detalle abrumador y aterrador. Y sí, acertaron. Sus ojos completamente negros, sin esclerótica, sin iris ni pupilas visibles. No parecían tener expresión emocional alguna, y su presencia, aunque pasiva, generaba un terror irracional e inmediato. La primera denuncia conocida provino de una mujer identificada como doña Marisela R., una costurera de 54 años, residente de la calle 23 con 26 del barrio México. Según relató a un medio local, la noche del 4 de marzo de 2015, aproximadamente a las 9:40 de la noche, alguien tocó la puerta de su casa. Era inusual recibir visitas a esa hora y menos aún sin aviso previo. Marisela miró por la ventana y vio a 2 niños de complexión delgada, uno de aproximadamente 10 años y el otro de no más de 6. El mayor estaba al frente, vestido con una camisa blanca manchada de tierra y un pantalón gris bastante viejo. El más pequeño estaba detrás, medio oculto por una jardinera. Ambos tenían un rostro sin expresión. «Señora, ¿nos da un vaso de agua?», dijo el mayor, con voz monótona, casi mecánica. Marisela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no solo por la hora ni por lo fuera de lugar del pedido, sino porque los ojos del niño tenían una negrura absoluta, eran como pozos sin fondo. Intentó cerrar la cortina, pero sintió que su cuerpo se paralizaba. Después, como pudo, corrió a su habitación y se encerró. Llamó a su vecino de al lado, quien salió de inmediato, pero los niños ya no estaban. Una semana después, el 11 de marzo, en el fraccionamiento Xilbabá, se registraron al menos 3 denuncias más. En todos los casos, los niños tocaron la puerta de los hogares entre las 8 y las 10 de la noche, pidiendo ingresar para usar el teléfono, beber agua o buscar a alguien. Las respuestas variaron. En algunos casos se les ignoró. En otros se les habló a través de la puerta, pero nadie les permitió entrar.
Un joven de 19 años, identificado como Jesús Adrián M., relató que uno de los niños intentó seguirlo hasta su casa después de encontrarlo en la tienda de la esquina. El niño no hablaba, solo lo observaba con su rostro pálido y una quietud inquietante. Caminaba a una distancia fija detrás de él, sin apurarse. Cuando Jesús entró a su casa y cerró la reja, se giró para confrontarlo, pero el niño ya no estaba. El evento más aterrador y el más discutido entre la comunidad local ocurrió el 18 de marzo de 2015, cerca del Cementerio General de Xoclán, al poniente de Mérida. El panteón, rodeado de árboles espesos y callejones poco iluminados, es conocido tanto por su extensión como por la atmósfera misteriosa que tiene. Esa tarde, poco antes del atardecer, una mujer llamada Claudia, madre de 2 niñas pequeñas de 8 y 10 años, acudió a visitar la tumba de su mamá, fallecida algunos años atrás. Las 3 estaban dejando flores cuando una de las niñas, la más pequeña, comenzó a comportarse de manera rara. Se quedó quieta, mirando fijamente en dirección a una sección menos concurrida del cementerio. Claudia le preguntó qué veía y la niña solo respondió: Mamá, ese niño está triste, pero me da miedo su cara. Cuando Claudia miró en la dirección indicada, vio a un niño de unos 9 años. Llevaba ropa oscura, pero no podía distinguir bien sus rasgos, pues el sol se estaba ocultando detrás de las capas de los árboles. El niño no parpadeaba, y aunque parecía, estar a una distancia de no más de 10 metros, no se escuchaba sonido alguno, ni siquiera el crujido de ramas al caminar. Se acercó un poco con sus hijas detrás. El niño no se movía, hasta que en un momento inexplicable desapareció ante sus ojos. No corrió, no se ocultó, simplemente se desvaneció. Claudia, aterrada, tomó a sus hijas de la mano y se marcharon corriendo. Esa noche, la menor sufrió de pesadillas. Lloraba dormida y repetía: Mamá, no quiere irse, está en la ventana. Según Claudia, esa madrugada escuchó golpes suaves en el cristal de su habitación. Los rumores y relatos se esparcieron rápidamente en redes sociales y foros paranormales. Algunos medios locales entrevistaron a testigos, aunque la mayoría de los reportes fueron tratados como curiosidades, sin mayor profundidad. Sin embargo, varios elementos inquietantes coincidían en los testimonios: presencias infantiles en horas inadecuadas, petición de entrada a las casas, los ojos negros, sensación de miedo irracional, desapariciones repentinas e inexplicables. Lo curioso es que no hubo registros policiales normales. Ningún reporte oficial realmente fue levantado, lo cual contribuyó a alimentar aún más el misterio. Algunos investigadores de lo paranormal, que eran locales, como el grupo Exploradores del Umbral, realizaron recorridos por los barrios señalados y el cementerio, pero no lograron registrar fenómenos concluyentes. Aún así, uno de sus miembros, el investigador Luis P. Morales, afirmó durante una entrevista que lo que más le llamó la atención fue que muchas de las familias afectadas tenían antecedentes de luto reciente, especialmente por fallecimientos de niños o adolescentes. Algunos han interpretado esto como una coincidencia sin importancia, pero otros lo ven más como una posible pista sobre la naturaleza de estos entes. Las teorías sobre lo ocurrido en Mérida se alinean con las más difundidas sobre los Black Eyed Children, pero adquieren
tintes culturales bastante interesantes. Por ejemplo, algunos aseguran que los niños son manifestaciones demoníacas disfrazadas, buscando el consentimiento humano para traspasar la barrera espiritual, pero ellos lo tornan a la demonología maya cristiana. La coincidencia con lugares cargados de muerte como el cementerio de Xoclán refuerza esta idea. Por otro lado, en ese mismo contexto, también fueron relacionados con aluches malinterpretados, porque ya saben que en la tradición maya, los aluches son pequeños seres sobrenaturales, similares a duendes, que protegen la naturaleza, aunque generalmente no se los asocia con maldad. Algunos creen en Mérida y en la zona del sureste básicamente, que los niños de ojos negros podrían ser aluches corrompidos o confundidos con ellos por su estatura y comportamiento extraño. Por otro lado, también están barajando la teoría que ya hemos mencionado varias veces, que es el fenómeno interdimensional. Porque miren, dada la cercanía de Mérida con zonas arqueológicas de gran carga energética, algunos esoteristas creen que estos niños son entes interdimensionales que aprovechan ciertas condiciones astrales para manifestarse brevemente en nuestro plano. Pero la pregunta persiste. ¿Qué ocurrió realmente en Mérida? Los eventos del 2015 quedaron grabados en la memoria de aquellos quienes lo vivieron, pero jamás encontraron una explicación oficial. Desde entonces no se han vuelto a documentar nuevos casos en Mérida con el mismo nivel de detalle o recurrencia, pero en foros especializados aún se comenta que de vez en cuando alguien asegura ver un niño parado frente al portón de su casa, inmóvil, con ojos que no parecen de este mundo. El consejo entre quienes conocen estos casos es siempre el mismo, y es el que les he estado repitiendo durante todo el programa. Si ven algo así, chicos, no abran la puerta. No abran la puerta. O sea, nada tiene que hacer un niño tocando a tu puerta fuera de horas normales, solo. Y tiene que fijarse muy bien en sus ojos. Aunque hay algunas teorías que estuve leyendo que dicen que de alguna manera logran hipnotizarte tanto que no te das cuenta de que tienen los ojos tan negros hasta un buen rato después. O sea, que ese lapso en el que tú te das cuenta de sus ojos, que estás como en trance, como en la baba, eso lo podrían aprovechar ellos para que tú en tu infinita bondad, de alguna forma, digas, ay, pobres chavitos, o sea, sí, los dejo pasar para que llamen por teléfono o ayudarles porque están perdidos. No, por favor, no abran la puerta. No abran la puerta. Y si la abren, muy importante, no los dejen entrar. Chicos, ¿cómo ven? ¿Qué tal les está pareciendo el programa? ¿Les está gustando? ¿Está interesante el tema? Cuéntenme, ¿cuál es la teoría que más se acerca a lo que ustedes creen que puede explicar el fenómeno de los niños de ojos negros? Les recuerdo que hay estrellitas disponibles. ¿Y qué les parece si saludamos en lo que nos tranquilizamos un poco y le damos un traguito a nuestro café a los que van llegando? Víctor dice, llegué tarde. Sí, hombre, pero ojo, Víctor, porque ya estoy subiendo los capítulos a YouTube para que los puedan tener ahí a la mano cuando ustedes quieran. Si se les pasan los programas, ahí los voy a estar subiendo los capítulos completos para que los tengan bien a la mano y si no los alcanzan a escuchar en vivo, puedan tenerlos ahí para cuando gusten escucharlos, ¿vale? Ahorita en un ratito les doy las redes sociales para que me sigan por ahí, por favor.
Me harían muchísimo favor que me siguieran en YouTube, sobre todo para darle más difusión a los en vivos, a los programas de la hora macabra y perturbador. De verdad, se los agradecería muchísimo. Spawn dice, interesante eso de medianoche. Abraham, muy buenas noches, bienvenido. Emanuel, muy buenas noches. Dice Calo Javier. Según lo que estoy entendiendo, entonces las criptomonedas y el dólar gringo son más una forma de tulpas. Ay, Dios, tío, esas preguntas existenciales, no tengo respuesta para ello. Me declaro en este momento incompetente para contestar esa pregunta. Jorge, muy buenas noches. Javi, muchas gracias por las 200 estrellitas. Rogelio, ya te había saludado. Que soy la dama del suspenso. Dice, ay, perdón, ya estoy como Lolita Ayala, qué oso. Ahorita, Spam, al final voy a decir cómo me pueden encontrar en YouTube para que se suscriban y puedan tener ahí el acceso a todos los programas de La Hora Macabra y Perturbador, ¿va? Calo dice, la teoría que me parece plausible es la de los seres interdimensionales. Gracias por el notición de los programas en el YouTube. ¡Yeah! Bueno, chicos, y ahora vámonos un poquito con las advertencias. Ya sé que les he advertido un montón de veces que no les abran y no los dejen pasar, pero hay unas cuantas advertencias más que sería importante tomar en cuenta si es que se les presentan los niños de ojos negros. Ok, por supuesto, la número 1 es que no los vayan a mirar directamente a los ojos. ¿Por qué? Porque, como les digo, hay teorías que dicen que te pueden, que con su mirada te pueden hipnotizar. Y en ese inter en el que te tienen como hipnotizado, podrías tú dejarlos pasar. Entonces, de preferencia no los mires directamente a los ojos. Por supuesto, nunca los dejes entrar. Tercero, no le respondas si los ves en la carretera o cuando tú estás afuera de tu casa. Porque les recuerdo que algunos testigos han tenido accidentes, enfermedades o pesadillas recurrentes después del encuentro. Entonces, por sí o por no, ignoren a los niños. Ignórenlos totalmente y ustedes sigan su camino y háganse como los que ni ven ni oyen. Pero, a ver, chicos, ¿ustedes creen que esto de los niños de ojos negros sea una leyenda urbana o un fenómeno real? El caso de los niños de ojos negros es uno de los fenómenos contemporáneos, como les comentaba, más inquietantes y pues debatidos dentro del mundo de lo paranormal. Desde los primeros reportes en los años 90 hasta los testimonios más recientes, la figura de estos niños de aspecto normal, pero con ojos completamente negros, ha sembrado confusión, terror y fascinación en igual medida. Pero ¿estamos ante una leyenda urbana moderna, alimentada por la viralización digital, o ante una manifestación genuina de un fenómeno paranormal, inexplicable y potencialmente peligroso? La respuesta pues sigue dividiendo a investigadores, escépticos y creyentes. Pero, ¿por qué este fenómeno nos perturba tanto? El terror que provocan los niños de ojos negros en realidad va más allá de una simple historia espeluznante. Afecta zonas profundas del inconsciente, lo que debería inspirar compasión, porque pues es un niño pidiendo ayuda. Pero se convierte en una amenaza, porque algo esencial está ausente en ellos. No hay emoción, ni alma, ni humanidad. Se siente un vacío. Además,
el hecho de que sus apariciones no obedezcan a lugares o culturas específicas y que sigan ocurriendo en distintas partes del mundo con patrones similares, sugiere de alguna manera que estamos ante algo más que una invención narrativa. Hay quienes creen que estas entidades se manifiestan de forma oportunista, adaptándose a la época. Antes, como brujas o súcubos, ahora como niños sin alma. En las sombras de la noche moderna, cuando el mundo duerme y las calles se vacían, hay casas que todavía escapan a la presencia de los niños de ojos negros. Cosas que están fuera de la lógica. El fenómeno de los niños de ojos negros permanece ahí, acechando en los márgenes de la realidad. Sus historias no han desaparecido, al contrario, siguen multiplicándose, mudando de idioma, de cultura, de ciudad, pero conservando un detalle inalterable: los ojos vacíos y negros como la ausencia misma. Para algunos, esto no es más que el producto de una imaginación desbordada, del miedo colectivo amplificado por la era digital. Para otros, es una advertencia persistente de que no todo lo que camina entre nosotros es humano. La humanidad, después de todo, ha convivido con el misterio desde tiempos inmemoriales. Antes fueron íncubos, los jinns, las brujas, los vampiros. Ahora son los niños de ojos negros quienes reclaman su lugar en el repertorio del miedo ancestral. Pero hay una diferencia clave. Estos no acechan desde ruinas abandonadas o castillos lejanos. Estos tocan tu puerta, se presentan como indefensos, apelan a tu compasión. Solo piden una cosa: que los dejes entrar. Y tal vez ahí, justamente ahí, está el verdadero horror. No en sus ojos, no en su voz extrañamente antigua, sino en lo que podría suceder si un día alguien dice que sí y los deja pasar. Porque nadie sabe qué pasa con quienes lo hicieron. Solo sabemos que nunca volvieron a contar la historia. Así, el misterio de los niños de ojos negros continúa su lenta expansión, como una grieta en la cultura de lo real. Y aunque muchos prefieran descartarlo como simple superstición digital, pues no está de más recordar un simple consejo. Si llaman a la puerta en la noche y ves a un niño que no parpadea, que no sonríe, que no parece del todo humano, no les abras, nunca lo hagas. Porque el mal, chicos, ya no siempre llega como una sombra. Ahora tiene forma de niño. Y bueno, chicos, la noche avanza y como un susurro que se diluye en la niebla, así llegamos al final de esta nueva emisión de La Hora Macabra. Hoy nos adentramos en un fenómeno que, más allá de la ficción, ha sembrado un temor real y profundo en los corazones de quienes han vivido para contarlo. Los niños de ojos negros. No son simples leyendas urbanas. No son solo cuentos para asustar en la oscuridad. Son experiencias que se repiten con precisión milimétrica en distintos rincones del planeta, que cruzan culturas, idiomas y creencias. Y esta noche, sí, esta noche, ustedes y yo fuimos parte de ese misterio. Pero no olviden lo esencial. La verdadera pesadilla no es verlos.
La verdadera pesadilla es escuchar ese golpe en tu puerta a medianoche y descubrir que están ahí, esperando, pidiendo entrar. ¿Y ustedes qué harían? Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por caminar conmigo entre sombras y ecos, por atreverse a mirar lo que muchos prefieren ignorar. Esta comunidad de almas oscuras y mentes curiosas crece noche a noche y tú eres parte de ella. Te invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable. También, ya saben, cada viernes a las 10 de la noche, hora de México, en Perturbador. Ya saben que esta es la emisión hermana, donde desenmascaramos los casos criminales más controversiales y crueles que la historia preferiría enterrar para siempre. Y aquí en La Hora Macabra, cada sábado, 10 de la noche, seguimos abriendo portales a lo desconocido, descubriendo horrores ocultos, leyendas, testimonios reales y fenómenos inexplicables que pondrían a prueba nuestra razón y, claro que sí, nuestros nervios. Ambos programas ya saben que los transmito en vivo por Facebook Live, donde pues ya saben, ustedes pueden interactuar conmigo, compartir sus teorías o sus propias experiencias. Porque aquí ustedes tienen voz en el misterio. ¿Quieren estar al tanto de todo lo que viene? Bueno, ya saben, síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. En Facebook me encuentran como K mayúscula espacio boom, como hacen las bombas, boom, con B grande, B de burro, RM. En Instagram, síganme como kaboom.creative. En Threads, igualito, kaboom.creative. Y ahora en YouTube. En YouTube me encuentro como Kaboom Podcast. Kaboom Podcast. Aquí se los voy a poner. ¿Cómo me pueden encontrar? Esperen. Es pod. Ay. CST. Este es en YouTube. Ahí está cómo me pueden encontrar. Se va a ver separado después de la arroba, pero es todo junto, tal cual. Ay, no. Bueno, qué barbaridad. Esperen. Me lleva el chanfle. Esperen. Dios bendito del amor. Ay, me lleva la que me trajo. ¡Hola! Bueno, chingue su madre. Pues miren, la verdad es que no me acuerdo, o sea, ya no puedo borrar esta madre. Ahorita en los comentarios les pongo cuáles son los, pues, la entrada al YouTube. Se las pongo. Hola, chiquiturris, chiquiturris. ¡Ah! Qué raro, ¿eh? Qué raro que me vean así como que en video. Pero bueno, ya la cagué. Ya estamos aquí. Ya no podemos hacer gran cosa. Entonces, chicos, en un ratito yo les mando o les escribo en los comentarios cuáles son las redes sociales. Se las voy a poner ahí en los comments para que ustedes lo chequen. Como les digo, aparece así, miren. A ver si lo pueden ver.
No sé si se alcanza a ver, pero más o menos es así. Y bueno, pues les agradezco mucho, muy buenas noches. Y ya saben, como siempre, ustedes pueden seguirme también en WhatsApp para que puedan escuchar mis cuentos de terror, ver las fotos paranormales, las experiencias reales y compartirme todas sus experiencias si ustedes tienen cuentillos o experiencias paranormales que les hayan sucedido, igual me las pueden contar. Ya saben, en mi canal de WhatsApp, ahí está, búsquenme como Kaboom. Ya saben que este espacio pues no es solo un programa, sino es un ritual. Y cada noche, cuando cruzamos este umbral, pues nos acercamos un poquito más al lado oculto de la realidad. Yo soy Kaboom y los espero la próxima semana, en punto de las 10 de la noche, viernes y sábado, para más oscuridad, más misterios y más preguntas sin respuesta. Muy buenas noches, que tengan un excelente domingo y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!